mi nombre es Mario Peña y soy el coordinador de la maestría en Derecho Ambiental aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Me piden que hable un poco sobre cambio climático y legislación. Soy abogado, no lo vuelvo a hacer, yo sé que eso es malo, mal visto en este edificio, por supuesto. Vamos a abrir la charla con dos preguntas base para esta clase. ¿Cuenta Costa Rica con políticas efectivas que le permitan sobrellevar los desafíos del cambio climático? Y la segunda pregunta sería, ¿cuenta Costa Rica con legislación efectiva que le permitan cumplir con los desafíos del cambio climático? Vea que estamos hablando de políticas y de legislación. Incluso algunos países y algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires en Argentina, ya están hablando de legislación o el derecho del cambio climático como una rama específica nueva del derecho. Muchos lo metemos dentro del derecho ambiental, otros lo meten dentro del derecho al desarrollo sostenible. Yo tengo todavía mis reservas. El tema del cambio climático es un problema de desarrollo, es global, es transversal, atraviesa múltiples sectores. Estamos hablando de energía, transportes, residuos, vulnerabilidad. Hay cualquier cantidad de temas y es muy difícil todavía encasillarlos. Por cierto, si les interesa más este tema, hay una revista que se llama la Revista de la Universidad de Buenos Aires del Derecho al Cambio Climático. Ustedes la pueden, por Google la pueden buscar, ya va por la tercera o cuarta edición, lo que me parece bastante interesante. Vean que estamos hablando de políticas efectivas y de legislación efectiva. Empecemos por lo primero, ¿qué debemos entender por efectividad? Tenemos tres conceptos distintos. Un concepto es eficacia, otro concepto es efectividad y otro concepto es eficiencia. Resulta que en la práctica normal los utilizamos de manera indistinta. Sin embargo, cada uno de estos conceptos, desde una perspectiva jurídica, tiene su propia connotación. La eficacia la tiene cualquier norma jurídica, llámese ley, decreto, reglamento, lo que ustedes quieran circular, una vez que es publicada y puesta en vigencia. Toda norma que es publicada, es dada a conocer a través del diario oficial de la Gaceta, es eficaz, independientemente de que cumpla o no con sus objetivos, independientemente de que sea cumplida de manera sostenida o recurrente. O sea, toda norma, una vez que entra a la vida jurídica, que es a partir de su publicación en el diario oficial, es eficaz. El segundo concepto, que quiero que tal vez el que mejor nos vamos a desarrollar, es el de efectividad. Una norma jurídica es efectiva únicamente cuando logra los objetivos y metas trazadas o trazados en el momento de que fue concebida. O sea, no sé, pensemos en la Ley de Gestión de Residuos, Integral de Residuos del 2010. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos y metas? ¿Podemos decir 5 años después que esos objetivos y metas se están cumpliendo? Pues probablemente no, ¿verdad? Recuerden, y aquí me voy a salir un poco del tema, en Costa Rica los procesos normativos, dícese, desde el momento que una norma jurídica es redactada por alguien en la Asamblea Legislativa o por iniciativa popular, hasta que es aprobada en la Asamblea Legislativa, tarda aproximadamente 10 años. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es uno de esos ejemplos clásicos o claros de un proceso normativo que duró más de 10 años. El otro ejemplo que tenemos ahí dando vueltas, que es la Ley del Recurso Hídrico, todavía no ha salido, tiene más de 10 años, 14 años tenemos de estar discutiendo esa norma. Y aún peor, luego de que es aprobada, ya llevamos 10 años, se tardan aproximadamente 2 lustros más, o sea, unos 10 años más ponerla en aplicación efectiva. O sea, que logre cumplir sus objetivos y sus metas. Entonces vean que en Costa Rica y en Centroamérica, porque este estudio que les estoy contando lo hicimos en toda la región centroamericana, prácticamente estamos tardando 20 años. Vean que si una norma dura 10 años en aprobarse, ya cuando se aprueba está desactualizada. Y cuando se va a operativizar por medio de reglamentos y decretos para poder aplicarlas a la realidad, ya estamos desfasados, entonces ya vamos perdiendo. Bueno, entonces una norma jurídica va a ser efectiva, cuando hablamos, y aquí pensemos en normas que tengan que ver con cambio climático, únicamente cuando logren sus objetivos y metas y cuando sean aplicadas de manera sostenible y recurrente. Esta es una obligación que nos hemos comprometido nosotros, bueno, es una obligación constitucional por supuesto, pero donde más claro lo vamos a ver en el cumplimiento sostenible y recurrente de la legislación ambiental es en los tratados de libre comercio que hemos suscrito. Por ejemplo, en el CAFTA, en el capítulo 17, ese es uno de los compromisos que asumimos todos los países signatarios del CAFTA, y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea también lo vamos a encontrar.
Ok, ahora veamos el concepto eficiencia. Una norma será eficiente únicamente cuando es eficaz, cuando es efectiva, o sea, logra sus objetivos y metas y es cumplida de manera sostenida y recurrente, pero a través de los mejores medios disponibles y al menor costo social, económico y ambiental posible. Entonces vean que es muy difícil que nosotros, es más, no tenemos un ejemplo todavía de una norma que sea eficiente. Eventualmente nos vamos a encontrar normas ambientales efectivas, pero eficientes, esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Eso es mucho más difícil alcanzar. Entonces, por el momento tratemos de ubicarnos en el tema de la efectividad, no pidamos tanto, ¿verdad? Esa efectividad en materia ambiental implica que la norma jurídica que vamos a aplicar tiene que garantizar el mantenimiento, el aseguramiento del equilibrio ecológico, pero además la eficiencia económica y la equidad social entre los actuales y futuras generaciones. Vean que entonces los objetivos del derecho ambiental y por supuesto de las normas que van a regular o tratar de adaptarnos al cambio climático y mitigarlos, son normas que tienen unos objetivos y unos fines que son muy difíciles de cumplir. Estamos hablando de un objetivo ambiental, un objetivo social y un objetivo económico, sabiendo siempre que hay una pugna entre ambiente y desarrollo, y donde mejor vamos a ver esa pugna entre ambiente y desarrollo es en los temas de cambio climático. Vemos ese grandísimo lobby petrolero, por ejemplo, que es la parte económica, que le tuerce el brazo incluso a la academia y a algunos pseudocientíficos que niegan, y eso es muy común en los Estados Unidos, ustedes lo pueden ver dentro del Partido Republicano, donde recurrentemente niegan el cambio climático. Sin embargo, tenemos un tercer factor que no podemos olvidar, que es la equidad social. Las normas ambientales tienen que cumplir 3 objetivos. Primero, la conservación del ambiente. Segundo, el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Pero el tercero es el más importante, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento racional de los recursos naturales. Y esa parte se nos ha olvidado hace muchos años. Esa es la parte olvidada. Si el desarrollo sostenible tiene 3 patas, una pata social, una económica y una ambiental, la parte social es la que tenemos más abandonada. Nos hemos concentrado en esa guerra entre ambiente y desarrollo y hemos dejado por fuera que uno de los objetivos más importantes que busca el derecho ambiental es precisamente la equidad social, esa distribución justa y equitativa que deviene del aprovechamiento racional de los recursos naturales. Vean entonces que el asunto es complicado. Para un proyecto que estoy desarrollando con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un proyecto mundial, es sobre precisamente el tema de la inefectividad del derecho ambiental. Y lo interesante es que eso es un problema a nivel global, o sea, no solo a nivel de Costa Rica que tenemos problemas. Dentro de las causas de esa inefectividad, les voy a mostrar aquí 3 o 4 que están directamente relacionadas con el tema de la charla de hoy. Tenemos como causas de inefectividad, o sea, de que no logramos cumplir los objetivos y metas que nos proponemos con la normativa ambiental, la proliferación y multiplicación de legislación ambiental. La legislación ambiental en Costa Rica y en el mundo es dispersa, fragmentada, contradictoria. Para que tengamos una sola idea, ¿alguien me puede decir o se les puede ocurrir cuántas normas jurídicas tiene Costa Rica sobre el recurso hídrico? Digan un número. Pónganse creativos. 40, 50, te estás quedando muy corto. Bueno, para el 2002 había un estudio hecho por Sedarena, que es el Centro de Derecho Ambiental, eran aproximadamente 122, 123. Para el 2015 yo le agregaría unas 15 a 20 normas nuevas más. Estamos hablando, la gran mayoría son reglamentos y decretos ejecutivos. Eso contando con una ley de 1942, que es la que le da sostenimiento a esa legislación hídrica, lo cual es a todas luces caótico, ¿verdad? Recordemos que la ley de aguas de 1942 es una ley pensada para una Costa Rica rural de 500,000 habitantes y casi todos concentrados en el Valle Central. O sea, fue pensada para una Costa Rica total y absolutamente distinta a la actual. Otro problema, distanciamiento entre las normas promulgadas y las políticas ambientales adoptadas. Eso lo vamos a ver ahora. Cuando revisemos las políticas de cambio climático y revisemos la legislación nacional, nos vamos a dar cuenta que hay un divorcio, un distanciamiento, una distancia de kilómetros entre uno y otro. Mientras las políticas han venido avanzando a paso bastante acelerado,
a nivel regional y a nivel nacional sobre cambio climático, la legislación no ha cumplido, la legislación interna nuestra no ha seguido ese mismo camino. Además, tenemos la ratificación de tratados internacionales ambientales, regionales, bueno, globales, regionales, incluso bilaterales, que nos encanta a nosotros ratificar cuanto tratado internacional ambiental exista. Costa Rica tiene suscritos casi que todos los que existen. Sin embargo, les lanzo la pregunta, ¿cuántos cumplimos? Una cosa es firmar, y eso es muy bonito. Vamos a la ONU y firmamos el tratado internacional y todo el mundo contento y creamos una oficina dentro del Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura, que es el punto focal de Costa Rica para el tal tratado, para, no sé, el Tratado de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, para poner un ejemplo, o el de Basilea sobre residuos transfronterizos. Pero resulta de que ¿cuántas obligaciones acarrea haber suscrito este tratado? Muchas. ¿Estamos cumpliéndolas? No, muchas de ellas no las estamos cumpliendo. Y peor aún, nuestra normativa interna se ajusta a las obligaciones que suscribimos con esos tratados internacionales. Muchas veces tampoco. Entonces vean que el asunto se nos va complicando. Y el cambio climático es un ejemplo típico para esto. Por último, otra causa de inefectividad es la promulgación de normas jurídicas sin tomar en cuenta los grupos vulnerables. Estamos hablando de grupos en situación especial de vulnerabilidad, indígenas, niños o menores de edad, mujeres, campesinos, personas en pobreza. Tampoco las normas las pensamos cuando las promulgamos tomando en cuenta la identidad de los grupos indígenas, ¿verdad? Y los derechos que ello implica, el rompimiento cultural que eventualmente puedan tener, y por supuesto no estamos tomando en cuenta al promulgar normas jurídicas la variable cambio climático, llámese mitigación y adaptación. Todavía no lo hemos, como se van a dar cuenta ahora más tarde, no lo hemos logrado. Ok, entonces, por el momento lo que quiero que tengamos claro es que la normativa ambiental a nivel mundial es inefectiva. Y muchas de las causas de esa inefectividad lo vamos a ver ahora a lo largo de la charla. Este es como el quinto foro, me dijo Noelia. Ustedes ya conocen cuáles son los efectos del cambio climático. Así rápidamente vamos a ver algunos: aumento en la magnitud y periodicidad de los fenómenos naturales, reducción en la disponibilidad y calidad del agua, desplazamiento de plagas, vectores, enfermedades a nuevas zonas geográficas, y a eso hay que agregarle ya no solo plagas, vectores y enfermedades, desplazamientos de seres humanos a raíz del cambio climático. Ya hemos tenido varios eventos de desplazados climáticos. Vean que esto es un tema de derechos humanos. Hay poblaciones que van a tener y que ya están empezando a migrar temporalmente por el momento, con las sequías que se han dado en el norte de Nicaragua y Honduras. Estos son de manera temporal mientras las sequías pasan. Sin embargo, tenemos poblaciones como la de los Cunas en Panamá, en ciertas islas de Panamá, que ellos ya están planificando migrar hacia tierra firme porque su tierra, su territorio va a desaparecer. Tenemos el caso a nivel mundial de la isla de Kiribati, allá es uno de los atolones en Oceanía, y Vanuatu, que es la otra. Se tratan de dos islas que van a desaparecer, y eso nos trae una serie de preguntas y problemas jurídicos. Primero, ¿qué estatus le vamos a dar a esas personas que tienen que desplazarse de un país a otro? El desplazamiento puede ser a lo interno o puede ser a lo externo. El problema más grave es a lo externo. ¿Qué estatus les vamos a dar? Está preparada la Convención de Ginebra sobre refugiados para que equiparar el estatus de refugiado normal que tenemos con el de refugiado climático o el refugiado ambiental. No. Vamos a requerir un nuevo tratado internacional de derechos humanos para darle tratamiento y asilo a los refugiados climáticos. No sabemos. Todos esos temas se están discutiendo en este momento. Vean entonces que estamos hablando de un tema de puro derechos humanos. Los seres humanos van a tener que desplazarse, van a migrar, y eso van a ocasionar una serie de impactos a lo interno de los países y fuera a otros países. Otro ejemplo, pero no climático, sino por un desastre natural, fue el terremoto de Haití. El terremoto en Haití expulsó de Haití a una gran cantidad de personas.
Ahora, entonces, ¿qué estatus les vamos a dar a esas personas? Por eso ya no solo no sé, el zancudo o el dengue son los que se están desplazando, no, los seres humanos vamos a tener que desplazarnos. Vean que estamos hablando del levantamiento, bueno, de que las costas o los mares van a subir de nivel. Eso va a implicar que vamos a perder tierra. Hay gente que vive en esas zonas. Hay pozos de agua y acuíferos costeros que se van a salinizar y se van a perder cuando el nivel del agua suba. Y vean que no estamos hablando nada del otro mundo. El Parque Nacional Cahuita ya cuenta con un estudio realizado por el científico Lenín Corrales de Costa Rica, donde tenemos claro de que está sufriendo un proceso de erosión altísimo a raíz del cambio climático. Los efectos los estamos viendo ya, hoy, al día de hoy, y estamos preparados para esto. Ahorita vamos a ver eso. La ley de zona marítimo terrestre está preparada, de 1970. Está preparada para que la costa cambie su conformación. Los 50 metros de zona pública y los 150 metros de zona restringida. ¿Qué va a pasar con eso si yo tengo una concesión? Si la costa está cambiando, ¿verdad? Entonces vean que hay una serie de desafíos, e incluso con el derecho de propiedad. ¿Qué va a pasar con las propiedades que estaban ahí? Van a desaparecer. El Estado tiene que indemnizar. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a tener problemas con la alteración de la cadena alimenticia, aumento de los incendios forestales, eso también ya lo estamos viendo, inseguridad alimentaria, pérdida de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean que el cambio climático trae efectos de todo tipo. Ahora, ¿cuáles son las políticas globales o regionales del cambio climático? Bueno, nosotros estamos suscritos al Sistema Centroamericano de Integración Económica, el SICA. Dentro del SICA está la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, y dentro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo se han promulgado una serie de políticas centroamericanas que tienen relación directa o indirecta con el cambio climático. La primera de esas políticas es la Estrategia Regional de Cambio Climático del Sistema de Integración Centroamericana. Tenemos una estrategia regional agroambiental y de salud que integra la variable cambio climático, una estrategia regional de gestión integrada del recurso hídrico, también que integra ya la variable cambio climático, una estrategia de desarrollo sostenible, una estrategia forestal de Centroamérica. Sabemos que los bosques son los principales sumideros de gases de efecto invernadero, siendo Costa Rica el único país que ha logrado en toda Latinoamérica y casi a nivel mundial aumentar su cobertura boscosa, ¿verdad? Eso es un fenómeno rarísimo, vamos contracorriente. Mientras en todo el mundo los bosques se vienen disminuyendo, Costa Rica, su cobertura forestal año con año va aumentando. Eso no significa, ese aumento es en cantidad, no necesariamente en calidad. En algún momento, cuando Costa Rica se impuso como meta la carbono neutralidad, se sobreestimaron la capacidad de absorción que tenían esos bosques costarricenses. Resulta que esos bosques no tenían la capacidad de absorber CO2 como se los estaban imaginando hace 10 años. Los bosques que más absorben CO2 son los bosques que están en crecimiento. Los bosques costarricenses ya son bosques maduros en su gran mayoría, y su capacidad de secuestro o absorción de CO2 no es igual que la de un bosque que está en crecimiento. Por lo tanto, los números fueron muy alegres en aquel momento para lograr la carbono neutralidad 2021, lo que nos ha dificultado, y máxime con la noticia que salió ayer, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Tenemos una estrategia regional de biodiversidad, que también, por supuesto, incorpora la variable de cambio climático, y una política centroamericana de gestión de riesgos, que se llama gestión integral de riesgo. El cambio climático tiene total y absoluta relación con el tema de la vulnerabilidad. A nivel nacional, tenemos una serie de políticas. Una estrategia nacional de cambio climático, que ya cuenta con un plan de acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y actualmente se está trabajando en la estrategia de adaptación al cambio climático. Bueno, como se dan cuenta, estas son políticas y planes de acción y estrategias exclusivas, ¿verdad? Para el tema cambio climático. Tenemos un programa País Carbono Neutralidad 2021. Ahora estamos hablando de 2030, que va a ser la propuesta de Costa Rica para
conferencia de las partes del Convenio Marco de Cambio Climático, ahora en noviembre en París. Una política nacional de ordenamiento territorial. Vean que el ordenamiento territorial es increíblemente eficaz. Es una herramienta, es la herramienta de las más importantes con la que podemos lograr sobre todo la adaptación al cambio climático. Sin embargo, como nos vamos a dar cuenta ahora, los planes reguladores en Costa Rica, ya sean regionales o locales, e incluso los planes reguladores costeros, aún no incorporan la variable cambio climático. Y la incorporación de la variable cambio climático sería como un sueño, porque ni siquiera están incorporando la variable ambiental en general. Los planes reguladores en Costa Rica están chocando en CETENA, en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la encargada de aprobar la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial, y hemos tenido una serie de problemas para que nuestros planes de ordenamiento que se han venido realizando, incluso aquí por el PRODUS de la Universidad de Costa Rica y otros por el programa BID-Catastro, logren pasar ese tamiz que es la variable ambiental dentro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. La semana pasada, no hace 15 días, el gobierno sacó un decreto con el fin de alguna manera, aligerar o flexibilizar los requisitos que deben cumplir los planes reguladores, bajo la premisa de que es mejor tener planes reguladores, por decirlo así, no tan completos en materia ambiental que no tenerlos. Esa misma ha sido la tesis que ha sostenido la Sala Constitucional cada vez que se le ha sometido, en los últimos años, cada vez que se ha impugnado un plan regulador por falta de integrar la variable ambiental. La Sala ha dicho que es peor declarar la inconstitucionalidad y por lo tanto anular o dejar sin efectos un plan regulador, incluso costero, que es peor eso, dejar sin plan regulador, ordenamiento territorial, una zona que se quede vigente, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho es, lo que hace la Sala es que le ordena inmediatamente a la municipalidad, integre la variable ambiental, sométale, le doy un plazo. Pero la idea es nunca dejar sin ordenamiento territorial los distintos territorios, valga la redundancia. Tenemos una política, bueno, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, los planes regionales que se han venido creando, a nivel macro sí integran, al menos la variable cambio climático, ustedes la ven por todo lado. La Política Nacional de Mares, que es del 2013, si no me equivoco, también incorporó, por supuesto, son políticas bastante recientes. La Política de Áreas Silvestres Protegidas y el Plan Director de las Áreas Silvestres Protegidas, en esta me tocó a mí trabajar en su redacción, junto con un equipo consultor. Ahí, por supuesto, le incorporamos la variable ambiental como uno de los ejes principales que tienen que regir el tema de las áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas son un arma que tenemos, que nos defienden de los embates del cambio climático. Entonces vean que a nivel de políticas todo parece estar bien, ¿verdad? Vamos avanzando, casi que todas son bastante recientes. La política de áreas silvestres es del 2010, la de mares 2013, ordenamiento territorial es 2014, creo que es del año pasado, y las de cambio climático son del 2008 en adelante. Entonces vean que estamos hablando de políticas bastante recientes. A nivel de derecho internacional, Costa Rica ha suscrito una serie de convenios regionales, globales y bilaterales que nos comprometen a cumplir con la variable cambio climático, de adaptación y de mitigación. Por supuesto, Costa Rica es suscriptor desde el año 92 del Convenio Marco de Cambio Climático y de su protocolo de Kioto, mismo que está por dejar de existir, y precisamente ahora en noviembre, y precisamente por eso es lo que estamos con el tema, lo tenemos encima. Y por eso ayer Costa Rica presentó su estrategia o su plan para su propuesta para la COP, la Conferencia de las Partes, ahora en noviembre. Tenemos un convenio centroamericano sobre cambios climáticos. Tal vez el nombre no es el más adecuado, ¿verdad? Está en plural. Se promulgó este convenio del año 93. Son de los convenios ambientales que nacen de los acuerdos de paz, del sistema de integración centroamericana. Está bastante viejito, es muy general. Costa Rica es suscriptor del Convenio para la Protección de la Capa de Ozono y su protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras del ozono. Hay muchas sustancias agotadoras del ozono, como los cloro, fluoro, hidrocarbonados, que son a la vez gases de efecto invernadero 20 veces más fuerte incluso que el CO2.
Entonces ahí hay un enlace entre ambos tratados internacionales, el que protege la capa de ozono y el de cambio climático. Tenemos un convenio de diversidad biológica de 1992 de la Cumbre de Río y un convenio de la ONU para combatir la desertificación. Todos estos convenios nos obligan a atender los efectos del cambio climático, pero a la vez, es una parte que tenemos que tener claro, a garantizar los derechos humanos, la salud de las personas, el ambiente y la alimentación, ¿verdad? Entonces vean que el asunto es sumamente complejo. Dice un colega mexicano, un connotado jurista, que el derecho ambiental nada en aguas contaminadas y entre tiburones. Vean qué difícil garantizar los derechos humanos, la salud, el ambiente y la alimentación, cuando a la vez tenés que garantizar el crecimiento económico y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces vean que el asunto es sumamente complejo. A nivel de legislación ambiental, de legislación nacional, contamos con una única ley, rango ley, que menciona el cambio climático. Y hoy en la mañana hice el ejercicio, me metí en el Sistema Nacional de Legislación vigente y puse las palabras cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, para ver qué me salía, si me aparecía algo. Y no, mi teoría siempre se ratificó. Únicamente el artículo 2 de la Ley de Gestión Integral de Residuos del 2010 menciona la palabra cambio climático. Eso significa que tenemos una ley orgánica del ambiente, una ley de biodiversidad, una ley de uso, manejo y conservación de suelos, ley de pesca y aquicultura, una ley de aguas de 1942, que por supuesto, por ningún lado fueron pensadas ni diseñadas para afrontar los desafíos ambientales. Ahora, veamos la legislación a nivel inferior de la ley. Estamos hablando de reglamentos, decretos, circulares, etc. Esto es lo que me he encontrado luego de revisar varios informes del Estado de la Nación. El Acuerdo 36-2012 de oficialización del programa País Carbono Neutral, esto es 2012. El decreto 37.352, que se llama Implementación de la Secretaría Ejecutiva de Apoyo para el Establecimiento y Ejecución de la Estrategia RED, que es la reducción de emisiones a través de la deforestación y la evitación de la deforestación, publicado en el 2012. El decreto 37.124, que autoriza la cogeneración eléctrica paralela. Vean que el tema de la energía está íntimamente relacionado con cambio climático. De hecho, es la variable más importante. Tenemos en la directriz número 2 del 2013 del MINAE, que se llama insta a los integrantes del subsector energía y telecomunicaciones para adoptar medidas administrativas, financieras, legales y técnicas para los ciudadanos accedan a energías más limpias y de menor coste disponible. Declaratoria de interés público de las actividades de importación, uso y distribución de gas licuado y petróleo. Una directriz del ICE, guía para la declaratoria de elegibilidad para proyectos de generación eléctrica con desechos sólidos municipales. Que es bastante importante, del 2013, operación del mercado doméstico del carbono. Mercado doméstico que todavía es muy incipiente y ni siquiera está en gestación, ¿verdad? Casi que no podemos decir que ni siquiera que está gateando. A nivel nacional y a nivel global. Luego tenemos este decreto que es del 2013, que dice incentiva el uso de vehículos híbrido-eléctricos como parte del uso de tecnologías limpias. Les pregunto yo, ¿cuántos vehículos eléctricos ustedes ven en la calle? ¿Qué porcentaje es? Es menos de un 1%, 0 punto algo. Siguen siendo carísimos, los seguimos castigando mediante tasas impositivas, cuando debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Incluso ni siquiera deberían tener tasa impositiva, podrían estar subsidiados bajo ciertas circunstancias. Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importación para la eliminación del HCFC, que es gas de efecto invernadero y sustancia agotadora del ozono. Disposiciones para el uso del símbolo oficial de carbono neutral, ¿verdad? Por si ustedes quieren utilizarlo como signo externo. Norma carbono neutralidad, vean, esta sí es una norma relevante, es de las normas creadas por el INTECO, precisamente para oficializar la norma de sistemas de gestión, para demostrar que las empresas y el Estado puedan demostrar la carbono neutralidad. Y estas dos últimas, reglamento de creación y funcionamiento del Comité Interministerial de Cambio Climático, que como se dan cuenta lo que hace es crear burocracia, y una directriz de eficiencia energética.
Bueno, esa es la legislación prácticamente que ustedes se van a encontrar. Se asustan, ¿verdad? Entonces vean ese divorcio, ese distanciamiento que hay entre los tratados internacionales, las políticas y las obligaciones que hemos asumido respecto a lo que es jurídicamente vinculante a nivel interno. ¿Qué es esto? Bueno, yo me di a la tarea también de empezar a revisar sentencias. ¿Cómo estamos en sentencias? ¿Cómo la Sala Constitucional ha entendido el tema del cambio climático? Y la pregunta es, ¿lo ha entendido? ¿Cuántas veces ha utilizado la palabra cambio climático o calentamiento global en una sentencia? Bueno, vamos a ver 3 ejemplos. Esta es una sentencia del 2013. Es un señor que le hacen un parte por emisiones a su vehículo. Él se enoja, impugna la norma ante la Sala Constitucional y dice: el Estado no tiene que meterse con mi derecho de propiedad. ¿Por qué me están a mí regulando? Me coarta mi libertad de tránsito, mi derecho de propiedad, la multa es excesiva, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, la Sala, por supuesto, que mantuvo la multa y mantuvo la vigencia de la norma, que es la ley de tránsito, y para fundamentar la sentencia, dijo que, o la fundamentó en el Convenio Marco de Cambio Climático, en el Protocolo de Kioto, hace mención al compromiso carbono neutralidad de Costa Rica y al Plan de Acción sobre Cambio Climático. Entonces dice, esa es el ambiente y por supuesto estas limitaciones, como por ejemplo a la conducción de vehículos para que no emitan gases de efecto invernadero o emisiones atmosféricas contaminantes, es una limitación típica de interés social y ambiental que encuentran respaldo en el artículo 45 de la Constitución, que si bien dicen que la propiedad privada es inviolable, inmediatamente el artículo 45 dice que podrá limitarse por ley y mediante, bueno, una ley aprobada con 3/4 partes con mayoría calificada de la Asamblea Legislativa y siempre que sea por motivos de interés social. Entonces, esta me parece una sentencia interesante que fue fundamentada en tratados internacionales que tienen que ver directamente con cambio climático y los compromisos asumidos por Costa Rica. Tenemos esta sentencia de 2015 bastante reciente. Se impugnó de inconstitucionalidad la ley de cercas divisorias y quemas y el reglamento de quemas agrícolas. Esto es a raíz de las quemas que se están dando o se han dado históricamente en el sector de la caña de azúcar. Esas quemas producen CO2, que es gas de efecto invernadero, por supuesto, y además contaminantes orgánicos persistentes, que se llaman, que están regulados en un convenio que se llama el Convenio de Estocolmo, porque producen dioxinas y furanos, que son sustancias muy nocivas para la salud y que Costa Rica se ha comprometido a disminuirlas y, fuera el caso, a eliminarlas. Sin embargo, la Sala mantiene la vigencia de la norma, dice que no es inconstitucional, salvo por el voto salvado, un voto de minoría de los magistrados Fernando Cruz y Gilbert Armijo, que son los 2 magistrados más ambiental y socialmente más comprometidos. Ellos dicen que en su voto salvado sí declaran la inconstitucionalidad de la norma y lo fundamentan en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, en el Plan Nacional para disminuir los contaminantes orgánicos persistentes, llámese dioxinas y furanos, en el Convenio Marco de Cambio Climático, en el Protocolo de Kioto y en el Compromiso Carbono Neutralidad. Estas fueron las razones que ellos dieron en su voto de minoría, lastimosamente, para mantener la vigencia de esta norma. Esta sentencia es de hace como un mes, es sobre agua, sobre el derecho humano al agua y saneamiento. Resulta que un ciudadano interpone un recurso de amparo porque su ente proveedor de acueducto de agua potable era el AIA, y el AIA no le venía dando el servicio de una manera continua, se lo venía limitando y restringiendo por una serie de problemas. Entonces él presenta el amparo y la Sala le da traslado al AIA y el AIA contesta diciendo: miren, es que yo no soy obligado a lo imposible, esto es por culpa del cambio climático. Más o menos así. Entonces vean lo que resuelve la Sala Constitucional, ¿verdad? Tiene que hacer un balance entre las 2 posiciones. Es claro que el crecimiento poblacional y su consecuente incidencia en el aumento de la demanda del servicio, así como los efectos del cambio climático, son factores que han dificultado la capacidad correspondientes a la IA, a las municipalidades y asadas, de ofrecer el servicio de agua potable en condiciones óptimas en cuanto a la cantidad y calidad. No obstante, en atención al derecho fundamental al agua potable y al buen funcionamiento de los servicios públicos, resulta necesario que los encargados de administrar los sistemas de acueductos adopten medidas urgentes para adaptarse a las nuevas necesidades de la colectividad y al volumen de demanda creciente para evitar el desabastecimiento y mejoras del sistema de captación.
De ahí que, aunque no resulten inadvertidas las razones aducidas por la autoridad recurrida, lo cierto es que resultan insuficientes para justificar la situación de desabastecimiento del agua que afecta a los amparados. Entonces, algo así, una buena jalada de orejas, ¿verdad? Muy decente. Pónganse vivos. Ustedes ya saben que con el cambio climático van a tener que tomar medidas como ente proveedor del agua potable, pero eso no va a ser una excusa para que ustedes dejen a la gente sin su derecho humano al agua potable y al saneamiento. Ok, aquí, en esta parte de la charla, voy a hacer uso de los 10 desafíos que propuso hace como un par de meses este científico que se llama Lenín Corrales. Él ha hecho unos estudios, tal vez es el científico más connotado costarricense trabajando sobre los efectos del cambio climático en sitios específicos. O sea, sus modelos climáticos ya no son globales, sino que están haciéndolo a nivel nacional y territorial. Ok, él propone 10 desafíos que Costa Rica debe cumplir para poder atender el cambio climático. El primero de ellos dice: el país requiere gestionar la información de manera robusta y adecuada sobre el estado y uso del recurso hídrico. ¿Qué está haciendo la ley o las normas jurídicas respecto a este desafío? Pues prácticamente nada. La ley de gestión integral de recursos hídricos, que fue aprobada en primer debate, que todavía no está vigente, que todavía anda dando vueltas, obliga a crear un inventario nacional y un sistema nacional de información hídrica. ¿Okay? Eso es una de las obligaciones. Sin embargo, la norma no está vigente. Entonces, hoy por hoy no tenemos una obligación, digamos, de cumplir con dicha prerrogativa. Sin embargo, hace como 15 días estuve revisando y Costa Rica, gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, inició un proceso precisamente para crear un sistema de gestión integral del recurso hídrico. O sea, apenas estamos empezando a crear ese sistema. Tenemos otros sistemas de información: el Sistema Nacional de Información Ambiental, el Sistema Nacional de Información Territorial, el Sistema Nacional de Salud, tenemos un Sistema Nacional de Recursos Forestal. Bueno, son varios. La mayoría de ellos apenas son muy incipientes y están apenas arrancando. Bueno, hay uno que debemos poner en práctica si queremos cumplir con nuestras obligaciones en materia de cambio climático, que es contar con información fidedigna en materia de gestión integral de residuos, de aguas. Y muy importante, antes que se me olvide, ahí por el año 2008 o 2009 Costa Rica hizo un inventario, el balance hídrico nacional. Ese balance hídrico no se pudo hacer a nivel, por limitaciones económicas, si no me equivoco, no se hizo a nivel nacional, sino que se tomaron varias cuencas hidrográficas y varios acuíferos selectivamente utilizados con el fin de llevar a cabo ese balance. Eso es de la poca información que tenemos sobre información hídrica. Otro desafío: para mantener o mejorar la resiliencia de los ríos, embalses, bahías, golfos y mares, se requiere mejorar el tratamiento de las aguas servidas. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de saneamiento de las aguas residuales de Costa Rica? Un número, un porcentaje. ¿Qué porcentaje de las aguas en Costa Rica son tratadas antes de ser vertidas directamente en un cuerpo de agua superficial, que es el que las va a recibir? Digan algo. 5%. Entre el 3 y el 5%. O sea, el 95% de las aguas, así como ustedes, desde que jalan la cadena, cuando van al baño, así llega al cuerpo de aguas receptor. Ahora, la semana pasada, ya nos dieron la noticia que ya va a arrancar la gran planta de tratamiento del área metropolitana. Planta que bueno, muy loable, por supuesto, ese esfuerzo. Lo que va a tratar es el 20% de las aguas de un sector del gran área metropolitana. O sea, siempre nos va a quedar una brecha inmensa entre las aguas que no vamos a tratar. Tenemos ejemplos exitosos. Hace 10 o 15 años España estaba igual que nosotros, no estaba tan mal, pero estaba tratando solo el 20% de las aguas y el 80% no las trataba. Luego de que la Unión Europea impulsa la Directiva Comunitaria del Agua, España tiene que adaptarse a esa directiva, por supuesto con los fondos que les da la Unión Europea, y por lo tanto lograron revertir
hoy por hoy están tratando el 80% de las aguas. Entonces vean que sí, que existen casos exitosos. Para mantener y mejorar la resiliencia de las comunidades que viven de la pesca, se requiere una gestión sostenible de los recursos considerando los escenarios de cambio climático. Al menos tenemos una política de pesca que ya viene integrando el tema cambio climático. Sin embargo, ni la ley de pesca ni los reglamentos que rigen esta materia aún esas políticas de cambio climático las han permeado. Ahí estamos todavía gateando. Para lograr una adaptación a nivel territorial se requiere poner atención a la cobertura forestal remanente en función de su distribución cantonal y representatividad ecológica. Bueno, tal vez esa es de las pocas partes que más o menos hemos cumplido con relativa efectividad. El 25% del territorio nacional está dentro de alguno de las categorías de manejo de áreas silvestres protegidas. Tenemos una prohibición desde 1995, que fue el primer país de Latinoamérica que prohibió el cambio de uso de suelo forestal. Artículo 19 de la ley forestal prohíbe la tala de bosques bajo la definición jurídica, que todavía es un tema bastante controversial, de qué se debe entender por bosques. Además, tenemos la prohibición, por supuesto, de corta y aprovechamiento maderable en áreas de protección del recurso hídrico. Sin embargo, para poder lograr poner atención a ese remanente, todavía estamos quedando debiendo con el tema del ordenamiento territorial. Esa puede ser, como les decía, la herramienta que nos ayude, o la herramienta más efectiva con la cual podríamos lograr la adaptabilidad al cambio climático. La consolidación de las áreas silvestres protegidas es una condición ineludible para la adaptación basada en ecosistemas. Bueno, Costa Rica no cuenta con una ley de áreas silvestres protegidas. La legislación sobre áreas silvestres protegidas está dispersa, fragmentada. La van a encontrar ustedes en la Ley Orgánica del Ambiente, en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en la Ley de Biodiversidad. Hemos creado una serie de categorías de manejo y con toda la propiedad del caso, porque he tenido que trabajar el tema bastante, les puedo decir que existen categorías de manejo, como por ejemplo monumentos naturales, que ni siquiera sabemos cómo se aplican, cuáles son los lineamientos, de qué se tratan. Pero todavía estamos discutiendo si las zonas protectoras, si las, bueno, son pocas, o sea, necesarias. ¿Cómo les diría? Ni siquiera tenemos claro cuáles son las obligaciones para cada una de las categorías de manejo de las silvestres protegidas. Y ni qué decir de la deuda que tenemos nacional para la expropiación de áreas silvestres protegidas que son de dominio público. Llámese parques nacionales, reservas biológicas y refugios nacionales de vida silvestre estatales. O sea, hemos creado áreas silvestres protegidas en el papel, pero cuando llegamos a la realidad, el Estado no ha tenido el dinero necesario para expropiar a los actuales propietarios. Mientras no se dé la expropiación, el propietario sigue, a pesar de que su propiedad está en papel, dentro de una área silvestre protegida, sigue conservando todos los atributos del dominio de su derecho de propiedad. Entonces, ahí tenemos una deuda inmensa que no hemos podido todavía cumplir. Las zonas urbanas deben ser incorporadas con prioridad a la adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, para ello necesitamos planes reguladores, planes de ordenamiento territorial, algo así que vamos a denominar gobernanza territorial que integre la variable cambio climático. Por supuesto que todavía no lo tenemos. Las zonas costeras requieren con urgencia acciones de ordenamiento territorial. Hay dos informes de fiscalización de la Contraloría General de la República que le jalan las orejas y por decirle así, les baja los pantalones y les pega una buena nalgueada a todas las instituciones que tienen que ver con la puesta en vigencia de planes reguladores costeros. Llámese el ICT, llámese las municipalidades, llámese el INBU. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas prácticamente han logrado cumplir con la variable ambiental y por lo tanto no han logrado pasar el tamiz de Setena. Esto ha dejado en total y absoluta desprotección las zonas costeras que van a sufrir el embate directo o están sufriendo el embate directo del cambio climático. Aquí tenemos una norma que es la Ley de Zona Marítimo Terrestre, es una norma de los años 70, donde ni siquiera el concepto de cambio climático existía y que deja una serie de dudas de cómo debemos aplicarla y cómo debemos interpretarla ante los embates del cambio climático. Como les decía, esta norma crea una zona de 50 metros que es la zona pública, más una zona de 150 metros que es la zona restringida que puede darse en concesión. Tenemos algunas zonas que son excepciones a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, donde existe propiedad privada directamente en la costa. ¿Qué va a pasar
qué va a pasar con esas propiedades cuando el nivel del mar suba. La adaptación y mitigación al cambio climático requiere aumentar el desarrollo de la innovación y la inversión en investigación, transferencia de tecnologías. Vean que ni siquiera hemos podido sacar de la aduana el bus eléctrico. No sé si vieron esa noticia ayer o antier, ¿verdad? Hay un bus eléctrico y no se ha podido. ¿Por qué? Porque la burocracia y el sistema no lo ha permitido. Entonces, todavía es un sueño hablar de investigación y transferencia de tecnología. Fortalecimiento institucional es una condición básica para la adaptación basada en ecosistemas, por supuesto. Y por último, la concientización de los consumidores acerca del cambio climático debe volverse un tema central en los próximos años, nos dice don Lenín Corrales. Por supuesto, sin embargo, ni la ley de promoción de la defensa efectiva de los consumidores, ni su reglamento, ni siquiera están incorporando todavía el concepto de consumo sustentable o consumo sostenible. O sea, una de las principales armas o instrumentos para combatir el cambio climático es precisamente el consumo. Tenemos que tener políticas y leyes fuertes sobre consumo sostenible. Y por el momento, como les dije, ni siquiera hemos integrado, yo no me he encontrado una norma todavía que diga algo o que mencione el consumo sostenible. Y hacia eso vamos. Derecho comparado. Algunos países se nos han adelantado, incluso a nivel latinoamericano. Ya México en el 2012 promulgó su Ley General de Cambio Climático, es una norma marco, una norma sombrilla del 2012. Y extrañamente Guatemala se nos adelantó, algo bastante extraño en Centroamérica, que siempre van muy atrasados en materia de legislación ambiental. Ellos sacan la ley marco para la reducción de la vulnerabilidad, adaptación obligatoria ante los efectos de cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero en Guatemala. Es una norma con un nombre larguísimo, ¿verdad? Bueno, todavía es muy temprano para poder decir si esas normas han dado resultados, si han sido efectivas, han logrado la eficiencia. Nosotros tuvimos un intento fallido, aprobado en primer debate en el gobierno pasado. Se llamó la Ley de Cambio Climático para Costa Rica. El objetivo de esa norma era, decía el proyecto, porque fue aprobado en primer debate, ya después los diputados se echaron para atrás cuando se dieron cuenta que el proyecto no tenía gran futuro y que no cumplía con las expectativas ni técnicas ni científicas. El objetivo era establecer un marco operativo para el desarrollo de políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Este marco operativo regula la planificación, ejecución y control de actividades para la gestión integrada de la mitigación y adaptación en el territorio nacional. Esos eran los objetivos. La propuesta fue archivada, ya murió, nunca cumplió con bueno, cuando fue sometida a consulta, a pesar de haber sido aprobada, nadie se la leyó, por supuesto, ¿verdad? Como suele pasar en la Asamblea Legislativa. Una vez que la aprueban, se dan cuenta de que la norma no cumplía las metas y objetivos, o sea, no se ajustaba a la realidad y la dejaron por fuera. Entonces, resumamos, devolvámonos a las preguntas iniciales con las que empezamos. Estábamos acá. ¿Cuenta Costa Rica con políticas efectivas que le permitan sobrellevar los desafíos de cambio climático? Bueno, hemos venido trabajando en eso. Tenemos políticas regionales y políticas nacionales bastante recientes que eventualmente habrá que darle chance para ver cómo permean y cómo son cumplidas. ¿Cuenta Costa Rica con legislación efectiva que le permita cumplir los desafíos de cambio climático? Absolutamente no. Esas políticas globales, regionales y nacionales aún no se ven reflejadas en los instrumentos jurídicos que son, como ya sabemos, son normas vinculantes, obligatorias, que nos obliguen a hacer un cambio en nuestros comportamientos y con ello adaptarnos, mitigar los efectos de cambio climático y adaptarnos al tema de la vulnerabilidad. Y con esto termino la charla. Muchas gracias.